semana pasada presentamos un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Rodolfo Tailade, el diputado denunciante del presidente Macri en el escandaloso caso del Correo, y del ministro Aranguren, entre otros funcionarios del gobierno, por graves conflictos de intereses. Hoy continuamos con la segunda parte de este diálogo sobre estos casos puntuales, pero también sobre la actualidad política y sobre el contraste entre las que fueron promesas electorales y lo que son hoy las decisiones y la gestión del gobierno nacional. Bienvenidos a un nuevo programa de 40 minutos. La verdad que lo que sí estamos viendo en este planteo del gobierno nacional del cambio, es que el único cambio real que ha habido es como un cambio de valoración en la evaluación de cuestiones muy sensibles a la sociedad, ¿no? De temas muy sensibles a la sociedad. Y este cambio de valoración que está teniendo este gobierno hoy está siendo acompañado también por otro poder del Estado, que es el poder judicial, claramente, con esta idea del 2x1 para delitos de lesa humanidad, por ejemplo, etcétera, etcétera. A nosotros uno de los temas que nos preocupa, además de esta barbaridad que significa este fallo judicial o esta tergiversación de la voluntad legislativa, cuando en realidad no ha habido un cambio legislativo que justifique imponer esta, es una cuestión... Al contrario, las legislativas las ganó el Frente para la Victoria, digamos, claro. No perdió, es decir, lo único que perdimos, como si fuera poco, ¿no? Fue el balotaje. Claro. Pero las elecciones legislativas no las ganó el macrismo. No las ganó el macrismo, claro. Nada. Y en realidad lo que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, en esto de cambios de valoraciones en la apreciación de los temas, claramente el macrismo, cuando ganó las elecciones, ganó con un discurso distinto, si recordamos el debate Scioli-Macri, que es algo que a nosotros nos preocupa mucho, de lo que fue después la ejecución o fue el gobierno posterior. Ahora, desde tu mirada, porque esto se lo preguntamos a muchos de nuestros entrevistados también, ¿crees que existe alguna herramienta que permita limitar u obligar digamos, al gobierno que gana las elecciones a mantener continuidad con su plataforma de gobierno, con su planificación estratégica para llevar adelante la política del país? Porque de golpe nos dijeron que todo iba a ser mejor que como venía, o que se iba a corregir o ajustar algunas cuestiones, y hubo un cambio radical en la valoración de temas sensibles a la sociedad, que hoy por hoy, si se quiere, están todavía detallados en objetivos de desarrollo sostenible, y estamos retrogradando, digamos, a niveles infinitesimalmente bajísimos en objetivos de desarrollo del milenio, que como país habíamos ganado, ¿no? Bueno, ¿se podría obligar a algún funcionario? Es interesante tu conceptualización, ¿no? La valoración de cuestiones sensibles a la sociedad. Por ahí uno más bruto puede decir una estafa electoral, pero me parece que está muy bien esto que vos planteás, porque en realidad Macri no propuso modificar de manera profunda la valoración que tenía la sociedad de varios temas. Y sin embargo lo que hizo fue transformar absolutamente, digamos, esa valoración. Y la verdad que herramientas, desde el punto de vista, yo creo que las herramientas son políticas. Es decir... Veremos qué pasa en octubre, por ¿no? Un lado, ¿Qué opina la sociedad? Claro, por un lado es trabajar sobre la conciencia ciudadana, sobre estas cuestiones. Que ya están tratando ellos de cambiar el sentido común de la sociedad, exactamente, ¿no? Exactamente. Fuertemente. Y además, lo peor es que tienen un respaldo... Poder mediático. Digamos, de amplificación de eso, fenomenal. Con lo cual no tenemos nosotros posibilidades de contrarrestar, exactamente, de contrarrestar eso. Generar Entonces, paridad en desde el punto de vista legal. Competencia desigual por donde lo mire. Exactamente. Claro. Desde el punto de vista legal, y bueno, puede haber herramientas, uno puede decir,
el Código Electoral establece como delitos lo que justamente pasó. Es decir, un delito electoral es engañar a la gente. Claro. Hay un delito electoral que dice eso. Claro. Pero claramente, en el contexto actual, la situación actual del país, no hay muchas expectativas que ese tipo de iniciativas judiciales puedan prosperar. Con lo cual, volvemos siempre a la política y como herramienta central para la conciencia, para generar esa conciencia colectiva, de que está pasando justamente algo que el presidente dijo que no iba a pasar, digamos, ¿no? Que iba a mantener cosas que a la sociedad les parecían bien y apoyó, y sin embargo hoy las está modificando, está avanzando de manera precipitada hacia esa transformación. Entonces, las elecciones yo creo que son de alguna manera el proceso o la última etapa del proceso de conciencia política, pero nosotros tenemos que estar discutiendo permanentemente en ámbitos como este, ni hablar en el Congreso, en los lugares en donde la militancia política discute, polemizar en donde podamos, consejos deliberantes, legislaturas provinciales, sobre lo que nos está ocurriendo como país, como nación. Es decir, nos está gobernando una persona que vino con otra propuesta, que gana con otra propuesta y que en definitiva estamos viendo que engañó a la gente. La verdad que las herramientas son, desde mi punto de vista, políticas, legislativas o parlamentarias. No hay, más allá de por ahí patalear y de de poner discurso, en crisis desde lo discursivo. Exactamente, desde lo discursivo. Pero me parece que lo más importante como militante político que tenemos que hacer es generar esa conciencia en la ciudadanía de lo que pasó, de qué es lo que uno votó pensando que venía determinado cambio, y el cambio fue en otro sentido, que si vos me decís que mintió, pero la calidad de vida mejoró, bueno, entonces la discusión pasa por otro carril. Pero acá estamos hablando de una mentira fenomenal, gigantesca, con un deterioro creciente de la calidad de vida. Es decir, entonces la peor de la ecuación es nefasta, claro, nefasta. Sí, incluso hasta con mentiras en lo que él comunica o cuenta en relación a determinados temas, ¿no? Porque todo es marketinero, todo es echándole la culpa a otro, todo es incluso mintiendo. Yo escuchaba el otro día el tema de los lecheros, también está mal contado, como pega fuerte tirarse contra Venezuela, Venezuela es responsable. Sí. O sea, este manejo que tiene, si se quiere, perverso, ¿no? De lo que significa la comunicación, y es muy peligroso. Es que una persona que miente a sabiendas, teniendo ese nivel de responsabilidad institucional, y sí, yo creo que hay un grado de perversidad importante ahí. Y como vos decís, es permanente la mentira. En todas las cifras, en todos los datos que tira. En todos los antecedentes, en esto de la pesada herencia, nunca dice la verdad, no ha habido ninguna pesada herencia. Absolutamente, no hay oportunidad en que yo pueda haber advertido que está siendo sincero. La verdad que lamentablemente son discursos que están muy bien preparados, son intervenciones diseñadas, planificadas. Muy coachadas. Exactamente. Y además por un profesor en el arte de mentir, porque de hecho escribió libros con esa temática, ¿no? Dice en todos sus libros Durán Barba, claramente. Entonces, lo que lamento es la amplificación que tienen los medios y la nula difusión de quienes estamos, o por lo menos en términos masivos, de quienes estamos señalando permanentemente que miente, ¿no? Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número
Entrevista a Estela de Carlotto, símbolo de coraje y de lucha por la restitución de identidad, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, los derechos humanos y las acciones que desarrolla el Estado. Además, la igualdad de género en la agenda regional y el alcance del Pacto Global Argentino. Como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Seguimos compartiendo con ustedes este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el diputado nacional Rodolfo Tailade. Ellos al conflicto de interés lo disfrazan de alguna forma con herramientas legales o con pretensión de construcciones legales para disimular que hay conflicto de interés. O sea, a vos te tocó atacar todo eso, te tocó ir por el tema correo. Contanos el tema judicial de tus planteos y qué camino has recorrido en esto. Bueno, en primer lugar, yo soy abogado y me especialicé en derecho penal, digamos, la disciplina que ejercí fue siempre el derecho penal. Trabajé en tribunales, en la justicia penal y luego en la profesión siempre, nunca, digamos, en un estudio que se dedicaba exclusivamente al derecho penal. Con lo cual tengo una formación bastante sólida, si se quiere, en ese sentido. Y cuando me toca integrar las listas, o cuando me toca asumir, más que integrar las listas, sino luego de asumir como diputado nacional, y frente a lo que yo por lo menos conocía de la historia de Macri y de un montón, digamos, de funcionarios, ¿no? Uno viene leyendo de Macri cuando, por ejemplo, escribía el periodista Luis Majul, escribía sobre los dueños de la Argentina, estoy hablando hace 20 años, sí, o más. O más. Uno viene leyendo sobre Macri y también observando cuál fue su perfil de gestión en la ciudad, ¿no? Y en la ciudad veíamos esta suerte de relación promiscua entre lo público y lo privado, lo que vos planteabas muy bien recién de la delegación a ONGs de cuestiones indelegables, que no solamente tenían el objetivo de alguna actividad puntual, sino que claramente siempre las actividades, la gestión de Macri, siempre tiene que ver con el dinero, siempre tiene que ver con el privilegio a algún amigo, a algún socio, o lo que fuera. Entonces, mirando digamos, ese pasado, ese presente, y empezamos a mirar que enseguida comenzaron a surgir cuestiones vinculadas a hechos de corrupción. Entonces, cuando empecé a advertir estas cuestiones de claramente que empezaba a haber hechos de corrupción en el gobierno, planteé en el bloque, digamos, una suerte de rol personal mío, aprovechando mi experiencia como abogado penalista y el conocimiento de los tribunales y demás, para por lo menos ser poner alguna valla que qué sé yo, que impida que esta gente avance sin ningún tipo de miramientos sobre lo que se les ocurre, ¿no? Así que decidí también ingresar en eso que cuestioné, que es judicializar las muchas decisiones de gestión y de alguna manera que ellos, o que el macrismo, pasara
lo mismo que nosotros pasamos durante tantos años. El boomerang que significa exactamente. matar al adversario porque sí nomás. Salir de la lucha natural que tiene que ser la discusión política para llevarla a otro plano donde nada tiene que hacer. No tiene nada que son hacer. Cuestiones políticas. Exactamente. Y además en un escenario como el judicial, en donde claramente los sectores de poder tienen mucho más que ver con estas fuerzas políticas que no les interesa, digamos, la política. Sí, son los minoritarios que manejan un coto Entonces pequeño. dije, bueno, vamos a hacerle pasar, o por lo menos en lo que yo pueda pasar, que ellos pasen lo que nosotros pasamos. En el sentido no de hacerle pasar, no de un daño, por eso, a pesar de que nos hicieron mucho daño, sino la sinrazón de su lógica política durante todos esos años. Y en los últimos 12 años, durante la gestión anterior, ¿nadie actuó en conflicto de interés? Nunca. Exactamente. Y ellos arrancaron en situaciones de conflicto de interés gravísimo. Muy palmarias. Entonces, la idea fue esa, con una diferencia, digamos, entre lo que ellos hicieron y lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros nos presentamos en la justicia a denunciar cuestiones que son objetivas, exactamente, y graves. Y en ese sentido, la primera denuncia que hicimos, que fue en marzo del año pasado, la hicimos con Martín Doñate, con un diputado nacional por la provincia de Río Negro, que estuvo visitándote, fue la situación de Aranguren, es decir, el expresidente de Shell Argentina durante más de 10 años. Accionista de Shell, renuncia a la presidencia y 6 meses después asume el Ministerio de Energía, que no solamente asume él, asume prácticamente una cámara, digamos, de empresas de energía, ponen sus hombres ahí. Lo cual sería solamente un conflicto de interés y habría que evaluarlo con lupa, si no fuera porque de inmediato Aranguren empezó a darle negocios a Shell. Las empresas de ellos no se retiraron del negocio, que es lo que hubiera correspondido. No, y hoy están más fuertes que nunca, digamos, en detrimento inclusive de la Petrolera Nacional. Esa causa está en trámite, está en pleno trámite, se están haciendo medidas, inclusive se fue agravando la situación de Aranguren. Lo terrible es que después desde la gestión te dicen vamos a volver a foja cero. Claro, como Correos. Bueno, a ver, foja cero, la cuestión de foja cero. ¿Qué es volver a foja cero? No. Cuando de última hay un perjuicio. Sí, foja cero es el eslogan que encontraron para calar por ahí hondo en la sociedad respecto de me equivoqué, pido disculpas, yo me equivoco. De una supuesta decisión política de revertir todo lo que había pasado con el correo, porque el presidente no estaba al tanto de lo que había ocurrido, cosa que después se demostró que era absolutamente falso, porque el mismo presidente reconoció en una entrevista al que nombramos recién, al periodista Majul, que sabía todo, le dijo sí, por supuesto que sabía, y además reconoció que se equivocó. El correo yo creo que es la causa más importante, la causa penal, la investigación más importante en contra del macrismo, de Macri y de sus funcionarios, porque lo que revela esa trama es toda la historia de los Macri como familia, qué son ellos efectivamente como empresarios, qué fueron como empresarios o qué siguen siendo. Es decir, se empieza a caer esa careta de empresarios que se hicieron millonarios por su esfuerzo, por su dedicación y por su trabajo, que vinieron con una mano atrás y otra adelante. Bueno, todo ese verso, si se quiere, del self-made man, que por lo menos en el caso del presidente de la Nación es absolutamente falso. Y vemos que el correo muestra eso, muestra por lo pronto una familia que se hace cargo de una concesión pública, el correo, en este caso el correo estatal, sin poner plata, echando gente, no pagándole el canon semestral al que se había comprometido cuando gana la licitación, y lo peor de todo, vaciándola, digamos, empezar
desde el primer momento de la gestión de los Macri en el Correo Argentino, hubo una clara tendencia al vaciamiento de la empresa, fortaleciendo otras del grupo Macri, modus operandi clásico de ellos. De recursos exactamente. Y evidenciando un esquema, si se quiere, también compensatorio, porque hasta mediados del año 2016 nunca Correo Argentino había hecho ningún reclamo económico al Estado en cuanto a lucro cesante o en cuanto a compensación económica por alguna mejora o lo que fuere, salvo en sede administrativa. Y se explicitó en sede judicial un reclamo económico hasta extemporáneo, si se quiere también, ¿no? Sí. No sé si prescripto, pero extemporáneo sí, seguro. Sí, en términos legales seguramente extemporáneo, pero claramente en armonía con el contexto político. Claro. Es decir, hoy ahora sí, el dueño de todo eso es el me presidente de la Nación. Claro. Entonces, claramente era el momento para meter esa demanda de más de 2.000 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, reparación por la supuesta ilegalidad de la quita de la concesión. Pero el Correo, me parece que el caso Correo es representativo de esta clase de empresarios, de modus operandi, de empresarios que yo creo que es lo que va a terminar pasando con el país si digamos, persiste el dominio de esta fuerza política y de este del macrismo y de sus socios. Es decir, Macri y sobre todo Mauricio Macri, porque por ahí al padre, bueno, en principio es más difícil de decir que en algún momento, o mejor dicho, se puede advertir que tuvo industrias, ¿no es cierto? Después las manejó de manera muchas veces ilegal y demás. Pero Mauricio Macri es un empresario que no le interesa la producción y le interesa la valorización financiera. Es decir, sus empresas siempre buscaron esa orientación, tuvieron. Eran más negocios financieros que productivos. Y lo vemos en la gestión del Estado hoy, digamos. La producción, o el ministro de la producción, es un histórico dirigente de entidades financieras, por lo pronto presidente de Máxima, creo que fue, AFJP. El jefe de gabinete, no sé si conoces este dato, el jefe de gabinete del ministro Cabrera, ministro de Producción, es el hijo del presidente de la Cámara de Importadores de Argentina. O sea, claramente los perfiles de... Nunca habíamos vivido esta puerta giratoria, exacto. Nunca la habíamos vivido en nuestro país, ¿eh? Porque ni siquiera es una puerta giratoria que a uno le sirve para salir. Permanentemente están girando y ellos nunca salen, digamos, en un momento están del lado de la actividad privada o del sector privado o de sus empresas y al mismo momento están en la gestión pública. Y el Correo hoy también, bueno, la causa sigue en trámite, la causa yo creo que es la causa más importante, más, digamos, si se quiere, la que le va a generar mayores dolores de cabeza al presidente. Y porque el disparador vino desde la justicia también, fue la fiscal justamente la que planteó el perjuicio económico. Y porque además cuando se plantea que hay perjuicio económico al erario público o al interés público, aunque sea en potencial para evaluar, y lo está haciendo la justicia, no se vuelve fácilmente a foja cero, no se puede borrar. No, y además una funcionaria como la fiscal Boquín, claro, que nadie puede decir que es de tal o cual partido, que nadie puede dudar de su honestidad intelectual, y a partir de ahí se desató un escándalo. Y así llegamos al final del programa de hoy. Los esperamos en la próxima emisión de 40 minutos para compartir la última parte de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el diputado nacional Rodolfo Tailade. Gracias por habernos acompañado. Amabas y sufrías con